peligros de la sofística, Platón expulsó a los poetas de su república para proclamar a la filosofía como el saber más auténtico y próximo a las ideas. Después de 21 siglos de estos trabajos, Kant, Schiller, Hölderlin, Schelling, Heidegger y Gadamer han mostrado la importancia de que los filósofos restablezcan las relaciones con los poetas y con el arte en general, pues el arte siempre ha jugado un papel decisivo en la comprensión de la comunidad humana y por ello mismo en la pregunta por su devenir o formación. El trabajo de Carlos Guevara se inserta en esta tradición en cuanto busca mostrar de un modo práctico que la filosofía y poesía pueden establecer vínculos significativos sin que por ello se desfiguren sus métodos. La educación que encuentra nuestro autor para establecer el diálogo entre filosofía y poesía y en particular literatura es volver la mirada a la situación de premura y de penumbra en que se encuentra nuestro mundo en torno, un territorio sombrío donde el mundo de la vida se ha reducido y nuestra relación con él es de extrañamiento frente al mundo que se concreta en nuestra condición actual en la que tenemos pasado, pero tal vez no historia, pues aún nos falta por entender suficientemente bien el sentido de lo que se ha denominado como descubrimiento y de los principales acontecimientos que han sucedido en este entretiempo. Extrañamiento porque nos hallamos en una situación en que contamos con territorio, con sociedad, con ciudades, o más exactamente, con conglomerados urbanísticos y con espacios rurales y selvas, pero carecemos del mundo de la vida político. Ya ha sido suficientemente diagnosticado por los académicos y pensadores en general que no contamos con un ideal de nación y que desde hace varias décadas estamos en una grave situación de violencia, de sangre ininterrumpido y con vergonzosos récords mundiales a nivel de secuestro, desplazamiento forzado e inequidad social. En este contexto, recientemente hemos escuchado el llamado de nuestra sociedad preguntando en la revista Arcadia: ¿dónde están los filósofos? Frente a esta situación de desierto, oscuridad y nihilismo, el trabajo de Guevara busca hacer presencia, como diciendo: aquí está la filosofía y la literatura queriendo indagar por nuestra historia, por nuestro territorio y por la situación en que nos encontramos. Aquí estamos presentes denunciando y a la vez mostrando una luz de esperanza. El reto de Guevara ha sido realizar una investigación en cierto sentido análoga a la de los maestros de la escritura que él investiga, Juan Rulfo, Manuel Vallejo y Ernesto Sábato, en cuanto está orientada por la divisa de que la interpretación ha de identificar las categorías que determinan el mundo que se hacen presentes en sus obras literarias. Y yo añadiría, análogo al trabajo de Anton Dvorak cuando viajó a las colonias norteamericanas, concretamente el estado de Nueva York, en New York, y cuando visitó a Mayflower y a las tribus indígenas sobrevivientes a la conquista inglesa a finales del siglo XIX, para indagar por sus tradiciones, por su arte, por sus concepciones de la democracia y de la política en general. Investigación que lo llevaría a crear una de las grandes joyas de la música universal, la Sinfonía desde el Nuevo Mundo. Salvo que Carlos Guevara, en vez de la Sinfonía del Nuevo Mundo, se encontró ante la intolerancia de letras musicales como La Gota Fría, y terminó cantando una oda al tiempo oscuro, al territorio en penumbras que comparten los pueblos latinoamericanos. Frente a esta situación de un territorio desértico, la investigación aquí reseñada sigue la divisa expresada por Sartre de que, cito: el escritor comprometido sabe que la palabra es acción, sabe que revelar es cambiar y que no es posible revelar sin proponerse un cambio. Fin de cita. Con la presentación de este trabajo doctoral asistimos a una toma de posición frente a la realidad histórica y social a la que pertenecemos. Escuchamos una voz que hace eco de las voces de los maestros Rulfo, Vallejo y Sábato para decir: aquí, desde el encuentro de civilizaciones que se deben llamar el descubrimiento, han sucedido muchas injusticias y barbaridades. Leer el asunto o cosa misma sobre el cual versa la educación. Desde el punto de vista filosófico,
que enlaza con el de la llamada antropología pedagógica. Esta cosa misma, en resultas, es la formación. Ya nos hemos desencantado, nos tuvimos que desencantar del postulado que nos legó Bernard Jäger, según el cual la educación es el acto por el cual las generaciones adultas procuran formar en las generaciones más jóvenes el ideal de hombre que ellas mismas quisieron ser. Ahora sabemos que hay efectos de formación. Esto, entre otras cosas, significa que todas estas condiciones en que se efectúa el proceso formativo, que son condiciones materiales de existencia, condiciones culturales, condiciones sociales y políticas, etcétera, etcétera, posibilitan, pero no determinan. La educación y concretamente la formación, en cambio, son un ámbito de motivación. Por supuesto, no en un sentido conductista, como en parte terminó de discutir esta mañana. Esta, nuestra historia latinoamericana, al menos se tiene que reconocer como movida y motivada por tres fuentes: la indígena, la mestiza y la nueva tradición ciudadana. Lo que la literatura latinoamericana nos ofrece es un lugar para encontrar esos ontanares de lo que hemos sido, lo que somos, lo que hemos de ser. Pero resulta que lo que se ha ido prefigurando no nos determina, precisamente porque cada vez tiene que ser reconfigurado en primera persona por cada quien. Rulfo nos ofrece una visión de lo indígena, una visión del tiempo que casi pudiéramos llamar extática, como lo indica Julio Restrepo leyendo particularmente a Lezama Lima, que hace presencia en nuestro tiempo, en nuestro presente viviente, del modo como ello se nos da sin una síntesis, pero en camino de ella en sí hacia el mestizaje, no como algo logrado, sino como algo haciéndose. Me parece bellamente formulado y en cierto modo argumentado por Leopoldo Sea. Un mestizaje con lo hispano, con lo cristiano, con lo negro, con lo judío, con lo anglosajón, que nos da una pertenencia a la tierra, pero simultáneamente nos da un horizonte de trascendencia que nos pone en la circunstancia de la culpa y de la íntima solidaridad con el otro. Nos descubre, en fin, cuerpos tal y como somos, pero también nos revela una vida anímica que nos mantiene en comunión con los muertos. Me parece una de las revelaciones más importantes de Rulfo. ¿Cómo pues se ha ido formando esa primera síntesis? Admitiendo que esa es la hipótesis de Leopoldo Sea, tal vez todavía sin pleno mestizaje. Es un recorrido que se debe hacer una y otra vez hasta encontrarnos y en los breñales abruptos, escarpados y sinuosos de nuestro territorio se ha tenido que volver a contar la creación, desde los abuelos de cara blanca hasta la disolución de lo tribal, lo familiar, lo social en los lupanares, entre los jíbaros, de los cordones de miseria, de la creación de la urbe. Y ese tránsito no puede olvidar qué fue la colonización, por ejemplo antioqueña, una historia en sí de lucha contra el paisaje hasta tomar posesión de la tierra, como en mi pueblo, el hacha sobre el
árbol caído como símbolo de esa raza altanera. Ciclopea. Una historia en sí de lucha contra el paisaje hasta tomar posesión de la tierra, pero al mismo tiempo un entrelazamiento de historias que llevaron del conflicto personal, amoroso, a la confrontación por la propiedad. Es lo que nos deja comprender Mejía Vallejo. Pero más allá de todo esto, fuentes indígenas, abuelos de cara blanca que realizan la posesión del territorio, hay urbe. En ella se encuentra el vacío de la existencia como nunca antes lo había experimentado el ser humano sobre este territorio. Y sin embargo, parece que solo el fuego purificador pudiera limpiar, una suerte de apocatástasis que permite volver al lugar original, recuperar el camino hacia la pampa, como ocurre en el último recodo de Sobre Héroes y Tumbas, internarse en el encuentro de sí mismo como una huida a la campiña bucólica, o sea, como si otra vez volviera a comenzarse a contar la historia, como si otra vez tuviéramos que volver a ese lugar prístino. Ahí nos deja Sábato. Esta investigación doctoral se realizó en pos de reconstruir nuestro mundo de la vida latinoamericano, de reconstruir haber sido, en pos de comprender ese mundo y de comprendernos. Es un reflexivo permanente en nuestro presente viviente, aquí y ahora, en función de nuestros horizontes de ser. La cosa misma entonces es la formación, y lo es desde esta manera múltiple de dársenos el sentido que ha sido sedimentado y la comprensión que se ha construido de y en nosotros mismos a partir de la literatura, de nuestra literatura, en 3 de sus hitos. Por cierto, desde el sur del río Colorado hasta llegar en ese viaje final que describe el internarse más allá de la pampa. Pero la experiencia fenomenológica de ir a la literatura como cosa misma de y en nuestra experiencia de ser exige una toma de posición radical como primera persona para volver a elaborar el sentido no solo de la obra abierta en su estructura, sino de las perspectivas que tenemos como pueblos y como naciones que tienen que mirar a su historia, a sus fábulas, a sus mitos, a sus ritos, para volver a comenzar a hacer valioso lo legado y para legar valores que puedan a su vez orientarnos en la vida por venir, como personas, como pueblos, como culturas que comparten el paisaje y un origen histórico común. Pensar la formación seguramente exige muchos otros complementos: la didáctica, las teorías del aprendizaje, el estudio de los fines de la educación, la sociología de la cultura, los análisis de las estructuras de poder, etcétera, etcétera. Aquí la contribución se enmarca en el contexto de la antropología pedagógica, nuestro trasegar espiritual y nuestro horizonte de ser. Leído mi telegrama, les comparto que fue un gran honor poder trabajar tan cercanamente con Carlos, y desde luego sabíamos que entregábamos a esta distinguida pléyade de jurados esta investigación con temor y temblor. Entre la razón racionalista, la razón europea y la razón latinoamericana.